Hay un momento en el día que todos atravesamos, pero muy pocos aprovechamos. Un instante en el que tu mente está más receptiva, más vulnerable, más abierta a la transformación que en cualquier otro momento de tu existencia. Ese momento es justo antes de dormir. Esos últimos minutos en los que tus ojos se cierran y tu conciencia empieza a deslizarse hacia el descanso. Pero déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿Qué es lo último que entra en tu mente antes de dormir? ¿Son preocupaciones? ¿Es el peso de lo que no lograste hoy? ¿Es el miedo a lo que vendrá mañana? ¿Es la conversación que tuviste con esa persona que te hirió? ¿Es la cuenta bancaria que no alcanza? ¿Es el trabajo que te agota? ¿Es la relación que se desmorona? Porque si es así, necesito que entiendas algo fundamental. Estás programando tu fracaso. Literalmente estás instalando en tu subconsciente el software del miedo, de la escasez, de la derrota. Y luego te preguntas por qué despiertas cansado, por qué tus días se sienten tan pesados, por qué parece que nada cambia. La respuesta está en esos últimos minutos antes de dormir. La ciencia ha comprobado lo que los sabios ya sabían hace siglos. Tu cerebro, en ese estado de transición entre la vigilia y el sueño, entra en lo que se llama estado hipnagógico. Es un momento en el que tu mente consciente empieza a apagarse y tu subconsciente se vuelve extremadamente receptivo. Todo lo que permites entrar en tu mente en ese instante se graba con una intensidad multiplicada. Es como si tu cerebro fuera tierra fértil y lo último que piensas antes de dormir fuera la semilla que plantas. Y esa semilla germinará durante toda la noche mientras duermes. Crecerá, se expandirá y cuando despiertes, esa planta ya estará ahí, influenciando tu energía, tu estado de ánimo, tu perspectiva del día. Por eso hay personas que despiertan derrotadas antes incluso de levantarse de la cama, porque pasaron la noche entera cultivando derrota en su interior. Pero imagina por un momento qué pasaría si en lugar de sembrar miedo, sembraras fe. En lugar de preocupación, sembraras gratitud. En lugar de escasez, sembraras abundancia. En lugar de enfermedad, sembraras salud. En lugar de derrota, sembraras victoria. Tu vida entera cambiaría, no de la noche a la mañana, pero cambiaría, porque estarías reprogramando tu mente a un nivel tan profundo que tu realidad externa no tendría más opción que empezar a reflejar tu realidad interna. Y eso es exactamente de lo que quiero hablarte hoy, de cómo reprogramarte antes de dormir, de cómo usar esos minutos sagrados para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Mira, déjame contarte algo que viví. Hubo una época en mi vida en la que me costaba dormir. No porque tuviera insomnio clínico, sino porque mi mente era un campo de batalla. Apenas apoyaba la cabeza en la almohada, comenzaba el desfile de preocupaciones. Las deudas, los proyectos que no salían, las personas que me habían decepcionado, las oportunidades que había perdido. Y yo, en lugar de detener ese desfile, lo alimentaba. Me ponía a hacer cuentas mentales de todo lo que debía, repasaba conversaciones difíciles una y otra vez, imaginaba escenarios catastróficos del futuro, y luego, después de 2 o 3 horas de tortura mental, finalmente caía dormido exhausto. Pero ese sueño no me reparaba. Despertaba más cansado que cuando me había acostado, porque había pasado toda la noche procesando dolor, miedo y ansiedad. Mi cuerpo descansaba, pero mi alma se agotaba. Hasta que un día, alguien me dijo algo que cambió todo. Me dijo: Kenji, si lo último que haces antes de dormir es preocuparte, entonces estás entrenando tu cerebro para que la preocupación sea tu estado natural. Estás haciendo de la ansiedad tu compañera de cama. Y esas palabras me golpearon como un martillo, porque era exactamente lo que estaba haciendo. Estaba casándome con mis problemas todas las noches. Les estaba dando la última palabra. Y por supuesto que esa última palabra se convertía en la primera palabra de mi mañana. Era un ciclo vicioso que yo mismo estaba perpetuando. Entonces tomé una decisión radical. Decidí que lo último que entraría en mi mente antes de dormir no sería elegido por las circunstancias, sino por mí. Decidí que yo tendría el control de esa última semilla que plantaría en mi subconsciente cada noche. Y empecé a crear un ritual simple pero poderoso. Y te lo voy a compartir porque sé que puede transformar tu vida como transformó la mía. Lo primero que hice fue establecer una regla inquebrantable. 30 minutos antes de dormir, nada de noticias, nada de redes sociales, nada de conversaciones conflictivas, nada de trabajo. 30 minutos de protección mental, porque necesitaba crear un espacio sagrado entre el caos del día y el descanso de la noche. Un espacio de transición consciente. Y en ese espacio empecé a practicar 3 cosas fundamentales.
3 ejercicios de reprogramación mental que se convirtieron en mi salvación. El primero es lo que yo llamo la gratitud radical. Y cuando digo radical es porque no estoy hablando de una gratitud superficial. No estoy hablando de decir gracias por este día de manera automática. Estoy hablando de una gratitud profunda, específica, sentida. Antes de dormir, me obligaba a encontrar al menos 5 cosas por las cuales estar genuinamente agradecido. Pero no podían ser cosas genéricas. Tenían que ser específicas. No podía decir gracias por mi familia. Tenía que decir gracias porque hoy mi hijo me abrazó y me dijo que me ama. Y en ese abrazo sentí que todo el esfuerzo vale la pena. No podía decir gracias por mi salud. Tenía que decir gracias porque hoy mis piernas me permitieron caminar, mis ojos me permitieron ver el atardecer, mis pulmones me dieron vida con cada respiración. ¿Entiendes la diferencia? La gratitud genérica no transforma, la gratitud específica sí. Y déjame decirte algo. Los primeros días fueron difíciles, porque cuando estás acostumbrado a enfocarte en lo que falta, en lo que está mal, en lo que no funciona, a encontrar motivos específicos de gratitud, requiere esfuerzo, requiere entrenamiento mental. Es como un músculo que hay que fortalecer, pero con el tiempo ese músculo se hizo más fuerte y empecé a notar algo extraordinario. Empecé a ver mi vida diferente, porque cuando entrenas tu cerebro para buscar razones para estar agradecido antes de dormir, tu cerebro empieza a buscar esas razones durante todo el día. Empiezas a notar las pequeñas bendiciones que antes pasabas por alto. El café de la mañana, la sonrisa de un extraño, el sol en tu rostro, el mensaje de un amigo. Y tu vida, que antes parecía una sucesión de problemas, empieza a revelarse como lo que realmente es, un milagro continuo lleno de pequeños regalos. La segunda práctica que incorporé fue la visualización intencional. Pero no cualquier visualización. No estoy hablando de fantasías escapistas. Estoy hablando de visualizar con propósito. Antes de dormir, cerraba mis ojos y me veía a mí mismo al día siguiente viviendo mi mejor versión. Me veía despertando con energía. Me veía enfrentando los desafíos del día con calma y sabiduría. Me veía siendo paciente con mi familia. Me veía trabajando con excelencia. Me veía tomando decisiones correctas. Me veía siendo la persona que quiero ser, no la persona que mis miedos me empujan a ser. Y algo mágico empezó a suceder. Empecé a convertirme en esa persona. No de inmediato, no perfectamente, pero gradualmente. Porque tu cerebro no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real. Cuando visualizas algo con suficiente detalle y emoción, tu cerebro crea los mismos caminos neurales que crearía si realmente lo estuvieras viviendo. Estás literalmente ensayando tu futuro. Estás practicando ser quien quieres ser. Y cuando llegue el momento real, tu cerebro ya habrá recorrido ese camino 1000 veces en tu imaginación. Los atletas de élite saben esto. Los mejores deportistas del mundo pasan horas visualizándose, ganando, viéndose ejecutar el movimiento perfecto, sintiendo la victoria antes de que suceda. No es pensamiento mágico, es preparación mental. Es entrenamiento invisible pero real. Y tú puedes hacer lo mismo con tu vida. Cada noche antes de dormir, puedes ensayar tu mejor versión. Puedes practicar la paciencia que necesitarás mañana. Puedes entrenar la valentía que requerirás en esa conversación difícil. Puedes visualizar el éxito en ese proyecto importante. Y cuando llegue el momento, no será la primera vez que lo vives. Ya habrás estado ahí 1000 veces en tu mente. Y la tercera práctica, tal vez la más poderosa de todas, es lo que yo llamo las afirmaciones de identidad. Y esto es crucial que lo entiendas bien, porque aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Muchos conocen el concepto de las afirmaciones positivas. Soy exitoso, soy abundante, soy feliz, pero la repiten de manera mecánica, sin sentir nada, y luego se preguntan por qué no funcionan. Porque las afirmaciones sin emoción son solo palabras vacías, son ruido mental. Para que una afirmación reprograme tu mente necesita 3 elementos. Tiene que estar en presente, tiene que ser una declaración de identidad y tiene que estar cargada de emoción. Déjame explicarte esto con un ejemplo. Si estás luchando con la ansiedad, no sirve de nada que repitas no tengo ansiedad o quiero estar en paz. Porque tu subconsciente rechaza la negación y las expresiones de deseo. Tienes que declarar una identidad presente. Soy una persona en paz. La calma es mi estado natural. Confío en el proceso de mi vida.
Y cuando lo dices, no lo dices con la boca nada más. Lo dices sintiendo esa paz en tu pecho, respirando esa calma, dejando que esas palabras resuenen en todo tu ser. Porque tu subconsciente responde a la emoción, no a la lógica. Puedes decir 1000 veces soy exitoso con la boca, pero si en tu corazón hay duda, tu subconsciente grabará la duda, no las palabras. Por eso antes de dormir yo me tomaba el tiempo de decir mis afirmaciones lentamente, con pausa, sintiendo cada palabra. Soy un hombre de fe inquebrantable. Confío en que todo está trabajando para mi bien. Soy sabio en mis decisiones. Soy paciente con el proceso. Soy fuerte en mi espíritu. Soy generoso con mi amor. Soy disciplinado en mis hábitos. Soy valiente ante el miedo. Y con cada afirmación, dejaba que la emoción de esa identidad me llenara. Me permitía sentir cómo sería ser realmente esa persona. Y noche tras noche, esas declaraciones empezaron a transformarme. Porque lo que declaras sobre ti mismo con convicción, te conviertes. Pero hay algo más que descubrí en este proceso de reprogramación nocturna. Descubrí el poder del perdón antes de dormir. Y esto es algo que muchos subestiman. Hay personas que cargan rencores a la cama todas las noches. Se acuestan con el veneno de la amargura corriendo por sus venas, con la rabia de lo que alguien les hizo, con el resentimiento de lo que la vida no les dio. Y ese veneno trabaja toda la noche en su interior, envenenando sus sueños, su salud, su paz, porque el rencor es un fuego que quemas, pensando que vas a lastimar al otro, pero el único que se quema eres tú. Entonces incorporé una práctica de perdón nocturno. Antes de dormir, si había alguien que me había herido ese día o si había algo por lo cual estaba resentido, yo conscientemente lo soltaba. No porque esa persona lo mereciera, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque yo merecía dormir en paz. Yo merecía despertar sin ese peso. Yo merecía ser libre. Y déjame decirte algo que tal vez te sorprenda. No tienes que sentir ganas de perdonar para perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es un acto de voluntad. Es una declaración que haces. Yo elijo soltar esto. Yo elijo no permitir que esta herida defina mi noche y por lo tanto mi mañana. Yo elijo ser libre y cuando lo declaras con intención, algo se rompe en tu interior. Una cadena se suelta. Y aunque mañana tengas que volver a tomar esa decisión, al menos esta noche dormirás libre. Y junto con el perdón hacia otros, también tenía que practicar el perdón hacia mí mismo. Porque somos nuestros peores verdugos. Nos castigamos por errores que ya pasaron, nos torturamos por decisiones que no podemos cambiar, nos criticamos con una dureza que nunca usaríamos con otra persona y llevamos esa culpa a la cama. Nos acostamos sintiéndonos inadecuados, insuficientes, fracasados, y eso se convierte en la película que nuestra mente reproduce toda la noche. Entonces, aprendí a decirme antes de dormir, hoy hice lo mejor que pude con lo que sabía y lo que tenía. No fui perfecto, pero fui suficiente. Mañana puedo hacerlo mejor, pero hoy me acepto como soy. Me perdono por mis errores. Me libero de mi culpa. Soy humano y eso es suficiente. Y créeme, esas palabras tienen poder. Tienen el poder de romper años de autocrítica destructiva. Ahora, déjame hablarte de algo que tal vez suene místico, pero es profundamente práctico. La oración antes de dormir. Y no me importa cuáles sean tus creencias. Esto trasciende la religión. Estoy hablando de la práctica de entregar tu día, tus preocupaciones, tu vida a algo más grande que tú antes de dormir. Porque cuando vives cargando todo el peso del mundo sobre tus hombros, ese peso te aplasta, te roba el sueño, te roba la paz, te roba la vida. Pero cuando aprendes a decir esto es más grande que yo, y yo confío en que hay una inteligencia superior guiándome, algo se libera. Una tensión se afloja. Un control falso se suelta. Yo aprendí a terminar mi día diciendo, entrego este día a tus manos, lo bueno y lo malo, lo que logré y lo que no logré, las alegrías y las decepciones. Todo lo dejo en tus manos. Confío en que estás obrando cosas que yo no puedo ver. Confío en que tu plan es mejor que el mío. Confío en que, mientras duermo, tú sigues trabajando en mi favor. Descanso en tu cuidado. Me entrego a tu amor, duermo en tu paz. Y cuando hacía esa oración literalmente sentía cómo la tensión abandonaba mi cuerpo, cómo mis hombros se relajaban, cómo mi respiración se hacía más profunda, porque no estaba tratando de controlar lo incontrolable.
No estaba pretendiendo tener todas las respuestas. Simplemente confiaba, y esa confianza me daba un descanso que ninguna píldora podría darme. Pero aquí viene algo que también necesito compartirte. Este proceso de reprogramación nocturna no funciona si lo haces una vez. No funciona si lo haces cuando te acuerdas. No funciona si lo haces solo cuando estás desesperado. Funciona cuando se convierte en un ritual sagrado, cuando es tu compromiso inquebrantable, cuando es tan importante como lavarte los dientes, porque tu mente necesita repetición para cambiar. Tu subconsciente necesita consistencia para ser reprogramado. Una noche de gratitud no borra años de mentalidad de escasez. Una noche de afirmaciones positivas no transforma décadas de autocrítica. Pero 30 noches sí empiezan a ser mella. 90 noches empiezan a crear nuevos caminos neurales. 100 noches, 200 noches, 365 noches de reprogramación intencional y te conviertes en una persona completamente diferente. Déjame darte una imagen para que entiendas esto mejor. Imagina que tu mente es como un río. Durante años, ese río ha fluido en la misma dirección. Ha creado un cauce profundo. Ese cauce representa tus patrones de pensamiento habituales, tus creencias arraigadas, tu manera automática de ver la vida. Ahora, tú decides que quieres que ese río fluya en una dirección diferente. Quieres crear un nuevo cauce. ¿Qué pasa si solo redireccionas el agua una vez? El agua vuelve al cauce viejo, es más fácil, es lo conocido. Pero ¿qué pasa si redireccionas el agua todos los días? Si pones piedras, si creas barreras, si con paciencia y persistencia guías el agua hacia el nuevo camino. Al principio el agua se resiste, intenta volver al cauce viejo, pero tú sigues, día tras día, noche tras noche. Y con el tiempo el nuevo cauce se hace más profundo, se hace más fácil. Y un día el agua fluye naturalmente en la nueva dirección. Ya no tienes que forzarla, ya no tienes que guiarla. Fluye sola porque has creado un nuevo camino. Eso es lo que estás haciendo cuando te reprogramas antes de dormir cada noche. Estás creando un nuevo cauce para tu mente. Y déjame hablarte también de la importancia del silencio en este proceso. Vivimos en un mundo de ruido constante, ruido externo y ruido interno. Estamos bombardeados por información, opiniones, noticias, dramas, problemas, y todo ese ruido entra en nuestra mente y crea caos. Entonces, una de las cosas más poderosas que puedes hacer antes de dormir es crear un espacio de silencio. No poner música, no poner la televisión, no estar con el celular. Solo silencio, tú y tus pensamientos, tú y tu respiración, tú y tu ser. Porque en el silencio es donde encuentras claridad. En el silencio es donde tu alma puede hablar. En el silencio es donde puedes escuchar la voz de tu intuición, de tu sabiduría interior, de esa parte de ti que sabe lo que realmente necesitas. Al principio el silencio puede ser incómodo porque no estás acostumbrado, porque has usado el ruido para escapar de ti mismo. Pero si te das la oportunidad, si te permites estar en silencio 5 minutos antes de dormir, descubrirás algo hermoso. Descubrirás que en ese silencio hay paz, hay claridad, hay conexión contigo mismo. Y desde ese lugar de silencio, las prácticas de gratitud, visualización y afirmación se vuelven mucho más poderosas. Porque no las estás haciendo en medio del caos mental. Las estás haciendo desde un lugar de calma y centramiento. También quiero hablarte de la importancia de tu ambiente físico antes de dormir. Porque la reprogramación mental no ocurre en el vacío, ocurre en un cuerpo que está en un espacio. Y ese espacio importa. Si tu habitación es un desastre, si hay ropa tirada, papeles por todos lados, si hay desorden visual, ese desorden externo crea desorden interno. Tu ambiente físico afecta tu estado mental. Entonces, parte de tu ritual nocturno debe incluir preparar tu espacio. No tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ser intencional. Oscurecer la habitación, bajar la temperatura, quitar distracciones, crear un ambiente que le diga a tu cerebro: es hora de descansar, es hora de soltar, es hora de renovarte, porque tu cerebro responde a señales. Y cuando creas señales consistentes de que es hora de dormir, tu cerebro aprende a responder entrando en ese estado de reposo más fácilmente. Y algo más, tu cuerpo también necesita preparación. No puedes esperar reprogramar tu mente si tu cuerpo está tenso, rígido, lleno de estrés acumulado. Entonces, antes de comenzar tus prácticas mentales, dedica unos minutos a relajar tu cuerpo.
Puede ser con estiramientos suaves, puede ser con respiración profunda, puede ser simplemente tensando y relajando cada grupo muscular conscientemente. Empieza por los pies, tensa, suelta. Las piernas, tensa, suelta. El abdomen, los hombros, las manos, la mandíbula. Y mientras lo haces, imagina que estás liberando toda la tensión del día, todo el estrés, toda la preocupación. La estás dejando ir físicamente. Y cuando tu cuerpo está relajado, tu mente puede relajarse también. Porque mente y cuerpo están conectados. No puedes tener una mente en paz en un cuerpo en tensión. Ahora, sé que tal vez estás pensando, Kenji, todo esto suena maravilloso, pero yo no tengo tiempo. Mi vida es muy ocupada. Tengo 1000 cosas que hacer. Y entiendo, créeme que entiendo. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes tiempo para estar ansioso? ¿Tienes tiempo para no dormir bien? ¿Tienes tiempo para vivir en automático, desconectado de ti mismo, sintiéndote vacío y perdido? Porque eso es lo que estás haciendo cuando no te tomas estos minutos para ti. No es que no tengas tiempo, es que no has hecho de esto una prioridad. Y te lo digo con amor, pero con firmeza. Si no haces de tu paz mental una prioridad, entonces estás eligiendo el caos. Si no haces de tu reprogramación mental una prioridad, entonces estás eligiendo seguir siendo quien siempre has sido, viviendo como siempre has vivido, obteniendo lo que siempre has obtenido. El cambio requiere intención, requiere compromiso, requiere que digas, estos 15 minutos antes de dormir son sagrados, son para mí, son para mi transformación. Y nada ni nadie puede robarme este tiempo. Porque créeme, el mundo intentará robártelo. Siempre habrá algo más urgente, siempre habrá una distracción, siempre habrá una excusa. Pero si esperas a tener tiempo, nunca lo tendrás. Tienes que crear el tiempo, tienes que proteger el tiempo, tienes que honrar el tiempo, porque este tiempo no es un lujo, es una necesidad. Es el tiempo en el que plantas las semillas de tu futuro. Y quiero que entiendas algo más. Este proceso de reprogramación nocturna no es egoísta. No es algo que haces solo para ti. Cuando tú te transformas, transformas a todos los que te rodean. Cuando tú encuentras paz, llevas paz a tu familia. Cuando tú encuentras claridad, puedes guiar a otros con claridad. Cuando tú encuentras fuerza, te conviertes en fuente de fortaleza para otros. No puedes dar lo que no tienes. No puedes compartir una paz que no posees. No puedes inspirar una fe que no vives. Entonces, cuando inviertes en tu reprogramación mental, estás invirtiendo en todos los que amas. Estás convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo para poder servir mejor al mundo. Déjame compartirte algo más de mi experiencia personal. Hubo noches en las que no me salía, noches en las que estaba tan cansado, tan abrumado, que lo único que quería era acostarme y olvidarme de todo. Y en esas noches la tentación era saltar el ritual, decir mañana lo hago, o solo por hoy no importa. Pero aprendí que esas son precisamente las noches en las que más necesitas el ritual, porque esas son las noches en las que más vulnerable eres. Esas son las noches en las que el enemigo, que es tu propia mente sin disciplina, quiere tomar control. Esas son las noches en las que, si no cuidas intencionalmente tu último pensamiento, tu primer pensamiento de mañana será destructivo. Entonces, en esas noches difíciles, aprendí a simplificar. Si no podía hacer el ritual completo, hacía una versión corta. 3 cosas por las que estaba agradecido. Una afirmación, una oración. 2 minutos. Pero esos 2 minutos eran inquebrantables, porque no se trataba de la duración, se trataba de la consistencia, se trataba de mantener el compromiso conmigo mismo. Se trataba de decir, no importa qué tan difícil fue hoy, yo sigo siendo el guardián de mi mente. Yo sigo teniendo el poder de elegir qué entra en mi subconsciente antes de dormir. Y con el tiempo algo hermoso empezó a suceder. El ritual que al principio requería disciplina y esfuerzo se convirtió en algo que anhelaba. Se convirtió en el momento favorito de mi día, porque era el momento en el que me reconectaba conmigo mismo. Era el momento en el que me recordaba quién era realmente, más allá de los roles, más allá de las responsabilidades, más allá de los problemas. Era el momento en el que volví a casa, a mi centro, a mi esencia. Y desde ese lugar de conexión profunda, el sueño que venía era diferente. Era más profundo, era más reparador, era más sanador. Porque déjame decirte algo sobre el sueño que muchos no entienden. El sueño no es solo descanso físico, es procesamiento emocional. Es integración de experiencias,
es sanación, es limpieza mental, pero todo ese proceso depende enormemente de con qué estado mental te vas a dormir. Si te duermes en un estado de estrés, tu cerebro procesa estrés toda la noche. Si te duermes en un estado de gratitud, tu cerebro procesa gratitud toda la noche. Si te duermes visualizando éxito, tu cerebro procesa éxito toda la noche. Si te duermes con afirmaciones de identidad, tu cerebro integra esa identidad toda la noche. Estás aprovechando las horas de sueño no solo para descansar tu cuerpo, sino para transformar tu mente. Y los resultados se acumulan. Tal vez no veas un cambio dramático después de una noche. Tal vez no veas una transformación después de una semana. Pero después de un mes empezarás a notar algo. Despertarás con más energía. Tendrás más claridad mental durante el día. Serás más paciente con la gente. Tomarás mejores decisiones. Te sentirás más centrado, más en control, más en paz. Y después de 3 meses, 6 meses, un año, mirarás atrás y no reconocerás a la persona que eras. Porque habrás reprogramado literalmente tu mente. Habrás creado nuevos patrones de pensamiento, nuevas creencias, una nueva identidad. Y todo empezó con esos minutos antes de dormir que decidiste honrar. Ahora, hay algo más que necesito compartirte y es crucial. Este proceso de reprogramación también incluye lo que yo llamo la limpieza mental nocturna. Así como te lavas los dientes antes de dormir para limpiar tu boca de las bacterias del día, necesitas limpiar tu mente de las toxinas mentales del día. Y esas toxinas son los juicios que hiciste sobre ti mismo y sobre otros, las comparaciones que te hicieron sentir menos que, las conversaciones negativas que tuviste o escuchaste, las noticias perturbadoras que consumiste, los pensamientos de escasez que permitiste. Todo eso necesita ser limpiado antes de dormir. ¿Y cómo se hace esta limpieza? Con un ejercicio simple pero poderoso que yo llamo el soltar consciente. Te acuestas, cierras los ojos y empiezas a revisar mentalmente tu día, pero no como un juez, como un observador compasivo. Y cada vez que encuentras un momento donde permitiste pensamientos tóxicos, los reconoces sin juzgarte y los sueltas conscientemente. Hoy me comparé con esa persona y me sentí inadecuado. Lo reconozco y ahora lo suelto. No tiene que definirme. Hoy permití que ese comentario me hiriera más de lo necesario. Lo reconozco y ahora lo suelto. No le doy más poder. Hoy dudé de mi valor. Lo reconozco y ahora lo suelto. Yo sé quién soy. Es como si estuvieras vaciando tu mochila mental antes de dormir, sacando cada peso innecesario, cada carga que no te pertenece, cada pensamiento que no te sirve. Y cuando terminas, tu mente está más ligera, más limpia, más lista para recibir las semillas de paz, fe y propósito que vas a plantar. Y algo más sobre las palabras que usas en tus afirmaciones nocturnas. Las palabras tienen poder. No son solo sonidos, son vibración, son energía, son creación. Y las palabras que te dices a ti mismo antes de dormir tienen un poder multiplicado porque van directo a tu subconsciente sin el filtro de tu mente crítica. Entonces tienes que elegir tus palabras con cuidado. No puedes decir no soy débil porque tu subconsciente ignora la negación y solo escucha débil. Tienes que decir soy fuerte. No puedes decir no tengo miedo porque solo escucha miedo. Tienes que decir soy valiente. No puedes decir ojalá fuera exitoso porque solo escucha incertidumbre. Tienes que decir soy exitoso, presente, afirmativo, declarativo. Así es como hablas a tu subconsciente. Y las palabras tienen que resonar con tu verdad más profunda. No puedes simplemente copiar afirmaciones de otros. Tienes que crear las tuyas. Tienes que encontrar las palabras que te mueven, que te conmueven, que resuenan en tu alma. Porque cuando dices una afirmación que es profundamente verdadera para ti, tu cuerpo responde, tu corazón se abre, tus ojos se humedecen, sientes un escalofrío. Esa es la señal de que esa afirmación está llegando a tu subconsciente, está tocando algo real, está moviendo algo profundo. Y esas son las afirmaciones que transforman. Déjame darte ejemplos de afirmaciones que a mí me han transformado. Soy un instrumento de paz en este mundo caótico. Mi presencia calma, mi palabra sana, mi amor transforma. Cuando digo eso, lo siento en todo mi ser. Soy más fuerte de lo que mis circunstancias sugieren. He sobrevivido el 100% de mis peores días. Esta vida no me puede quebrar. Eso me da fuerza.
Soy amado por el Creador del universo. Soy valioso no por lo que hago, sino por quien soy. Mi valor es inherente, no ganado. Eso me da paz. Soy parte de algo más grande que yo. Mi vida tiene propósito. Mi existencia tiene significado. Estoy aquí por una razón. Eso me da dirección. Encuentra tus palabras, las que te conmueven, las que te fortalecen, las que te recuerdan quién eres cuando el mundo te hace olvidar. Y quiero hablarte también de la respiración en este proceso. La respiración es el puente entre tu mente y tu cuerpo. Es la única función del cuerpo que es tanto automática como consciente. Y puedes usar la respiración como una herramienta de reprogramación antes de dormir. Hay una técnica que yo uso que se llama la respiración 4-7-8. Inhalas por la nariz contando hasta 4, sostienes el aire contando hasta 7, exhalas por la boca contando hasta 8. Y repites esto 4 veces. Esta técnica hace varias cosas. Primero, oxigena tu cerebro. Segundo, activa tu sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de relajación. Tercero, te saca de tu mente pensante y te lleva a tu cuerpo presente. Y cuarto, crea un estado mental propicio para las prácticas de gratitud, visualización y afirmación que siguen. Porque cuando tu respiración está agitada, tu mente está agitada. Cuando tu respiración se calma, tu mente se calma. Es imposible tener una mente en paz con una respiración acelerada. Y es muy difícil tener una respiración acelerada cuando conscientemente la ralentizas. Entonces la respiración se convierte en tu ancla, tu punto de retorno cuando tu mente quiere divagar hacia las preocupaciones. Respiras, vuelves al presente, respiras, vuelves a la calma, respiras, vuelves a ti. Y déjame hablarte de algo que puede ser un desafío para muchos. ¿Qué hacer cuando las preocupaciones son reales? Cuando no son solo en tu cabeza. Cuando realmente hay un problema grave que enfrentar mañana, una conversación difícil, una decisión importante, una situación complicada. ¿Cómo reprogramas tu mente cuando la realidad es objetivamente desafiante? Aquí está el secreto. No niegas la realidad. No finges que todo está bien cuando no lo está. Lo que haces es cambiar tu relación con la realidad. En lugar de acostarte pensando en el problema y sintiendo miedo, te acuestas pensando en tu capacidad de manejarlo y sintiendo confianza. En lugar de visualizar el peor escenario, visualizas tu respuesta sabia al desafío. En lugar de afirmar todo está bien cuando no lo está, afirmas yo puedo manejar esto cuando sí puedes. La reprogramación mental no es negación de la realidad, es empoderamiento ante la realidad. Es recordarte que tú no eres tu circunstancia, eres la persona enfrentando la circunstancia. Y esa persona tiene recursos, tiene fuerza, tiene sabiduría, tiene fe. Entonces sí, mañana tendrás que enfrentar ese desafío. Pero lo enfrentarás desde un lugar de descanso, no de agotamiento. Lo enfrentarás desde un lugar de claridad, no de confusión. Lo enfrentarás desde un lugar de fe, no de miedo. Y eso cambia todo, porque no es el tamaño del desafío lo que determina el resultado, es el tamaño de tu fe ante el desafío. Y aquí viene algo hermoso que descubrí. Cuando empiezas a reprogramarte antes de dormir de manera consistente, no solo cambias tú, cambia tu efecto en el mundo. Las personas empiezan a notar algo diferente en ti, no pueden explicarlo exactamente, pero lo sienten. Hay una paz en ti que no había antes, hay una claridad en tus ojos, hay una firmeza en tu voz, hay una confianza en tu manera de moverte por el mundo, y eso inspira a otros. Eso da esperanza a otros, porque ven en ti la prueba de que es posible transformarse. Ven en ti la evidencia de que no tienes que ser esclavo de tus pensamientos. Ven en ti la demostración de que puedes reprogramarte a ti mismo. Y entonces empiezas a ser un faro. No porque te lo propongas, no porque estés tratando de impresionar a nadie, simplemente porque la luz que has cultivado en tu interior en esos momentos sagrados antes de dormir ahora brilla hacia afuera. Y esa luz atrae. Esa luz guía, esa luz sana, y te conviertes en parte de la solución en lugar de parte del problema. Te conviertes en una fuente de esperanza en lugar de una fuente de quejas. Te conviertes en un constructor en lugar de un destructor. Y todo porque decidiste honrar esos minutos antes de dormir como lo que son, tu oportunidad diaria de renacer, porque eso es lo que es realmente el sueño. Una pequeña muerte, una pequeña rendición, un dejar ir del día que fue para abrirte al día que será. Y lo que determina quién eres cuando despiertas es quién elegiste ser antes de dormirte. Si te dormiste como una víctima,
despertarás como una víctima. Si te dormiste como un guerrero, despertarás como un guerrero. Si te dormiste con fe, despertarás con fe. Si te dormiste con gratitud, despertarás con gratitud. El sueño amplifica y consolida lo que siembras antes de dormir. Y déjame decirte algo más. Este proceso de reprogramación nocturna también te conecta con lo divino de una manera profunda. Porque cuando te tomas el tiempo de agradecer, de visualizar tu mejor versión, de afirmar tu identidad verdadera, de perdonar, de soltar, de confiar, estás alineándote con tu propósito espiritual. Estás reconociendo que no eres solo un cuerpo, eres un alma, eres un espíritu, eres parte de algo infinitamente más grande. Y ese reconocimiento te eleva, te saca de la pequeñez de tus problemas y te lleva a la grandeza de tu destino. Y cuando vives desde ese lugar de conexión espiritual, los desafíos siguen existiendo, los problemas siguen siendo reales. Pero tu perspectiva cambia. Ya no te abruman porque ya no eres solo tú enfrentándolos. Eres tú acompañado por una fuerza superior. Eres tú guiado por una sabiduría más allá de tu entendimiento. Eres tú sostenido por un amor que no falla. Y eso te da una paz que el mundo no puede dar. Una paz que trasciende las circunstancias. Una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Esta es la paz que yo encontré cuando empecé a reprogramarme antes de dormir. No la ausencia de problemas, sino la presencia de una fuerza interior que puede manejar cualquier problema. No la ausencia de miedo, sino la presencia de una fe que es más grande que cualquier miedo. No la ausencia de dolor, sino la presencia de una esperanza que puede sostenerme a través de cualquier dolor. Y esa paz, esa fe, esa esperanza se cultivan noche tras noche en esos momentos sagrados antes de dormir. Entonces hoy te hago una invitación. Esta noche antes de dormir, prueba este ritual. Solo por esta noche. Apaga el celular 30 minutos antes. Apaga el televisor. Crea silencio. Haz las respiraciones profundas para relajar tu cuerpo. Luego encuentra 5 cosas específicas por las cuales estar genuinamente agradecido. Siente la gratitud. Luego visualízate mañana siendo tu mejor versión. Vete manejando tu día con sabiduría y gracia. Siéntelo. Luego di tus afirmaciones de identidad. Las palabras que declaran quién realmente eres. Siéntelas resonar en tu pecho. Luego perdona. Suelta cualquier rencor, cualquier amargura, cualquier culpa. Libérate. Y finalmente, haz una oración. Entrega tu vida, tu día, tus preocupaciones a algo más grande que tú. Confía. Y luego, desde ese lugar de paz, deja que el sueño te lleve. Y mañana, nota la diferencia. Nota cómo despiertas. Nota tu energía, tu claridad, tu paz. Y si notas, aunque sea una pequeña diferencia, hazlo de nuevo mañana y pasado mañana. Porque esta no es una práctica de una noche. Es un estilo de vida. Es un compromiso contigo mismo. Es tu decisión de dejar de ser víctima de tus pensamientos y convertirte en arquitecto de tu mente. Es tu elección de dejar de vivir en piloto automático y empezar a vivir con intención. Es tu poder de reprogramarte a ti mismo una noche a la vez hasta que te conviertas en la persona que siempre supiste que podías ser. Y quiero que sepas algo. Este camino no es fácil. Habrá noches en las que no querrás hacerlo. Habrá momentos en los que dudarás si vale la pena. Habrá días en los que no verás resultados y te preguntarás si estás perdiendo tu tiempo. Pero en esos momentos, recuerda esto. La transformación siempre ocurre en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Las raíces crecen en la oscuridad antes de que el árbol crezca hacia la luz. La semilla se rompe bajo tierra antes de convertirse en flor. Y tú estás creando raíces profundas, estás plantando semillas poderosas, y llegará el día en el que verás el fruto. Llegará el día en el que te sorprenderás a ti mismo con tu propia paz, con tu propia claridad, con tu propia fuerza, y en ese día agradecerás cada noche que honraste este ritual, agradecerás cada momento que invertiste en reprogramarte, porque al final la vida que vives es el resultado de la mente que tienes. Y la mente que tienes es el resultado de los pensamientos que cultivas. Y los pensamientos que cultivas son el resultado de lo que permites entrar en tu conciencia. Y lo que permites entrar en tu conciencia antes de dormir tiene un poder desproporcionado sobre todo lo demás. Entonces usa ese poder sabiamente, usa ese poder intencionalmente, usa ese poder para crear la vida que mereces, para convertirte en la persona que estás destinado a ser, para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Todo empieza antes de dormir. Todo empieza con esos minutos sagrados.
Todo empieza con tu decisión de reprogramarte. Esta noche y todas las noches por el resto de tu vida.